Bueno, en la sección 5.6 vamos a trabajar con la división de segmentos de manera proporcional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dado un segmento, por ejemplo, el segmento AB, seguramente vamos a querer encontrar un punto C de tal manera que la razón entre AB y BC sea un numerito determinado, ¿no? O, por ejemplo, en este caso dice en la figura los segmentos AC y DF están divididos proporcionalmente en los puntos B y E. ¿Qué quiere decir? Que la razón de AB a DE sea la misma que la razón entre BC y EF. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, que la cantidad de veces que el segmento AB entra en el segmento DE es la misma cantidad de veces que el segmento BC entra en EF. Y al revés también, ¿no es cierto? La cantidad de veces, también se cumple que la cantidad de veces que el segmento BC entra en AB, supongamos que BC entrara 2 veces en AB, ¿no es cierto? Entonces también se va a cumplir que la cantidad de veces que EF entra en DE también va a ser 2. ¿Se dan cuenta? A eso nos referimos con la relación de proporcionalidad. Bueno, dice, por supuesto, un par de segmentos puede estar dividido proporcionalmente por varios puntos, ¿sí? Fíjense acá, el segmento RW está dividido en varios puntos y HM también, ¿sí? Y fíjense que se cumple, que la razón de RS a HJ es la misma que la de ST a JK, es la misma que la de TB a KL y de BW a LM. Ahí hace un ejemplo con números, ¿sí? Fíjense, dice, la razón de 6 a 4 es la misma, si ustedes ven, de 12 a 8, que de 15 a 10, que de 9 a 6, que esto sería, si uno saca la fracción irreducible, que es de 9 a 6, nos quedaría 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Es una razón 3 a 2, ¿no es cierto? Entonces, esta propiedad que nosotros sí la enunciamos anteriormente, y si ustedes se acuerdan que yo les dije que había una quinta propiedad de las proporciones, que es la suma de numeradores y denominadores de la proporción. El libro recién la nombra, ahora nosotros ya anteriormente la habíamos nombrado y dice que si la razón de A a B es la misma que la de C a D, dice, entonces se cumple que A más C sobre B más D es igual a sobre B, que es igual a C sobre D. Esto, fíjense, es lo que después nos va a permitir demostrar, ¿no es cierto? Que si nosotros tenemos dos polígonos semejantes, sus perímetros están en la misma razón que cualquier par de lados homólogos o correspondientes. Bien, esta propiedad básicamente es la que nos permite hacer eso. Acá nos da otro ejemplo, fíjense, si en el siguiente ejemplo y ahora vemos la aplicación geométrica. Un ejemplo con números, ¿sí? Si la razón de 2 a 3 es la misma que de 4 a 6, entonces se va a cumplir que la razón entre 6 y 9 es la misma que 2 tercios y que 4 sextos. ¿Bien? Un ejemplo acá dice de geometría. Miren, fíjense, si el segmento RW y HM están divididos proporcionalmente en todos esos puntos, pide probar que la razón entre RT y HK es la misma que la razón entre TW y KM, ¿sí? Bueno, partimos de la hipótesis que estos dos están divididos proporcionalmente. Por lo tanto, cada una de las razones, ¿sí? Empezamos de RS a HJ, es la misma que de ST a JK, que la de TB a KL y que la de BW a LM. ¿Bien? Si nosotros queremos probar que la razón entre RT y HK es la misma, que fíjense, nos tenemos que saltear unos puntitos, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa propiedad de la proporción que se llama propiedad de suma de numeradores y denominadores de la proporción.
Entonces, fíjense, la razón entre RS y HJ es la misma que si sumamos RS más ST y abajo HJ más JK, ¿sí? Y también es la misma que si nosotros sumamos TB más BW y abajo en el denominador sumamos KL y LM. ¿Bien? Pero por situación entre dos puntos, TB más BW, ¿quién es? TW. Y RS más ST es RT. HJ más JK es HK. Entonces, sustituyendo, llegamos a lo que se quería demostrar. El teorema 561, que es el que nosotros conocemos del libro, en el libro anterior, ¿sí? Para los chicos que han estudiado Geometría 2, con el libro que usábamos antes, este teorema lo enunciaba como el teorema de Tales, ¿no es cierto? Dice que si se traza una recta paralela a un lado de un triángulo, esos dos lados del triángulo quedan divididos proporcionalmente. Es decir, que la razón de AD a DB es la misma que la de AE a EC. ¿Bien? Para hacer esta demostración, ¿qué se utiliza? Fíjense que como estos dos D es paralelo a BC, el ángulo 1 y el ángulo 2 pues son ángulos correspondientes entre paralelos y por lo tanto son congruentes. Y lo mismo, fíjense, bueno, y tienen un ángulo acá en común que es el vértice A. Entonces el triángulo ADE tiene el ángulo A igual al ángulo A del triángulo grande que es el ABC. El ángulo 1 congruente al ángulo 2, entonces por el criterio ángulo-ángulo, el triángulo ADE y ABC son semejantes, ¿sí? Si esos dos triángulos son semejantes, bien, entonces los lados correspondientes son proporcionales. Entonces la razón entre AB, que es el lado más grande del triángulo más grande, al lado correspondiente del triángulo chiquito AD, AB es ADE, como AC es AAE. Dice, por la propiedad 3 de la sección 5.1, la propiedad 3 es la de situación entre dos puntos, ¿sí? Entonces, si a AB le restamos AD, vamos a obtener, perdón, la propiedad 3 es la propiedad de las proporciones, de resta de denominadores a numeradores de la proporción. Entonces, si al numerador acá le quitamos AD y acá al numerador le quitamos AE, la relación sigue siendo de proporción, ¿bien? Pero, por situación entre dos puntos, AB menos AD es BD. Y reemplazamos, ¿sí? Y AC menos AE es EC. Entonces EC lo reemplazamos. Y así, ahora podemos aplicar la propiedad de las formas equivalentes de la proporción, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Podemos dar vuelta acá, ¿no? Numerador con denominador y queda que AD es ADB como AE es AS, que es lo que quería demostrar, ¿no? Que AD es ABD como AE es AS, ¿sí? Entonces, este teorema de Tales es el que a nosotros nos va a permitir, con su corolario, construir segmentos que estén en una determinada proporción. El segundo, que este es el que en la escuela se suele enseñar como teorema de Tales. En algunos libros, al corolario, el teorema de Tales le llaman teorema de Tales y viceversa, ¿no? Bueno, nosotros consideramos a este como el teorema de Tales en esta bibliografía y este como el corolario del teorema de Tales. El corolario del teorema de Tales dice que si tres o más rectas paralelas están intersecadas por dos transversales, entonces esas transversales quedan divididas gracias a las paralelas
en segmentos proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que AB va a ser ABC como DE a EF. ¿Bien? Eso es lo que dice el corolario. Si las rectas P1, P2 y P3 son paralelas, demostrar esto. Bueno, esa demostración es muy sencilla porque aplicamos el teorema de Tales acá. En el triángulo A, ¿qué hacemos? Trazamos el segmento auxiliar AF. ¿Sí? Por 2 puntos se puede trazar una recta y solo una. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá se nos forma un triángulo, el ACF, con un lado paralelo, con una recta paralela a un lado del triángulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la razón entre AB y BC va a ser la misma que entre AG y GF. Ahora, si miramos el otro triángulo, el ADF, ¿sí? Ahora, en ese triángulo, el segmento GE es paralelo al lado AD. Y de nuevo, por el teorema de Tales se va a cumplir ¿qué cosa? Que la razón entre AG y GF va a ser la misma que entre DE y EF. ¿Bien? Ahora, por la propiedad transitiva de la igualdad, ¿qué quiere decir? Que si AB es ABC como AG es AGF y AG es AGF como D es AF, entonces este término, la razón entre AB y BC va a ser la misma que entre este otro término, la razón entre DE y EF. Después, por supuesto, jugando con las propiedades de la proporción, vamos a encontrar otras. Dice, intercambiando los medios, se puede escribir la proporción también, uno puede decir. Por ejemplo, como AB es ABC, que AB es ABC como D es AF, también resulta que la razón entre AB y DE es la misma que la razón entre BC y EF. Acá tenemos un lindo ejemplo, dice, dadas las rectas paralelas P1, P2, P3 y P4, cortadas por la transversal, AB mide 4, ¿sí? Nos dan datos, EF mide 3, BC mide 2 y GH este de aquí abajo mide 5. Nos pide encontrar la medida de FG y CD. Basta con reemplazar en la proporción que nos ofrece el corolario de Tales por los datos que tenemos y despejar los que no conocemos. Bien, bueno, y el último teorema que tenemos sobre la división de segmentos de manera proporcional dice lo siguiente: dice, en cualquier triángulo ABC, si usted traza la bisectriz de un ángulo cualquiera, ¿sí? Esa bisectriz divide el lado opuesto, o sea, AB, en dos segmentos, ¿quiénes son? AD y DB, que son proporcionales a los otros dos lados del triángulo, es decir, AC y CB. O sea, que la razón entre AD y DB es la misma que la razón entre AC y CB. O una forma equivalente, como está escrito acá, dice la razón de AD a AC es igual a la razón entre DB y CB. Supongamos acá que el triángulo ABC fuera isósceles. ¿Me están escuchando? Si el triángulo ABC fuera isósceles y yo trazo la bisectriz del ángulo del vértice, ¿qué les parece? ¿En qué razón van a estar AD y DB? Para ver si están atentos, a ver si se entiende. Voy a hacer un breve bosquejo acá con el Paint, a ver si me entienden. Nosotros dijimos que en un triángulo, si se traza la bisectriz de un ángulo cualquiera, en cualquier triángulo, ¿no? Supongamos, ¿sí? Yo trazo acá la bisectriz, supongamos que fuera esta, y que están iguales, ¿no? Donde estos dos angulitos son iguales.
Si pueden activar el micrófono, por favor, porque... Un compañero dice que es la misma razón, profe. Pero ¿cuánto sería esa razón? Supongamos que esto mide B, que esto mide C minúscula, y que esto mide X y esto mide Y. Entonces lo que me está diciendo ese teorema es que si trazamos la bisectriz, o sea, estos dos angulitos son iguales, donde la bisectriz corta al lado opuesto, se cumple que la razón entre C y B es igual a la razón entre X e Y. Bien. Entonces, por ejemplo, en un triángulo isósceles, acá vamos a tener, supongamos la medida A, porque tiene dos lados congruentes, ¿no? A. Trazamos la bisectriz del ángulo del vértice, que es el ángulo opuesto al lado desigual, ¿sí? Supongamos que yo les pregunto, ¿cuál es la razón entre X e Y si el triángulo este es isósceles, ¿no? Eso es lo que les estaba preguntando. Nos dice el compañero dice la misma razón, pero yo digo, bueno, ¿cuánto es la misma razón? Si estos dos ángulos son iguales, porque esta es la bisectriz, este teorema nos va a decir que la razón entre A y A es la misma que la razón entre X e Y. Pero la razón entre A y A es 1, ¿no es cierto? Entonces, si la razón entre X y Y es 1, eso significa que X es igual a Y. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí. Esto sería para el caso particular, fíjense, en el triángulo isósceles, esto nos permite a nosotros demostrar, por ejemplo, que la bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles coincide con la mediana, fíjense, porque X es igual a Y. ¿Sí? Además de coincidir con la mediana, coincide con la mediatriz del lado opuesto al ángulo del vértice, porque X es igual a Y. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, esto era unas reflexiones nomás para ver si ustedes comprendían o tratar de favorecer la comprensión de lo que este teorema nos está diciendo. ¿Bien? Bueno, acá está la demostración, ¿sí? Que en este momento no la voy a desarrollar. Les cuento la idea muy clarito, ¿no es cierto? Cómo probar esto. En el triángulo este, el ABC, ¿qué se hace? Fíjense, trazamos una recta paralela al segmento CD que pase por el punto A, una recta auxiliar, ¿no? Entonces, dada una recta CD y un punto A que no pertenece a ello, nosotros podemos trazar una paralela y solo una. ¿Sí? También vamos a trazar como recta auxiliar la recta que contiene el lado CB. Bien, es ese. Bien, como esta recta CB no es paralela a E, entonces en algún punto se intersecan. Bien, si en un plano, si dos rectas no son paralelas, se intersecan. Bien, esa intersección acá la llamamos E. Se formó el triángulo AS. Bien, trazando la paralela a esa bisectriz, ¿sí? Y prolongando el lado BC. Este triangulito que se formó acá, fíjense, podemos aplicar ahora el teorema de Tales en el triángulo EAB, porque tenemos un triángulo donde se ha trazado una paralela a uno de sus lados. Bien, entonces por el teorema de Tales nosotros vamos a poder asegurar que la razón entre BC y CE es la misma que la razón entre BD y DA, que es esto que tenemos acá. Entonces, este triángulo que se forma acá, fíjense, el ángulo 3 va a ser congruente con el ángulo 1, porque son correspondientes entre rectas paralelas.
El ángulo 4 va a ser congruente con el ángulo 2, porque son ángulos alternos e internos entre rectas paralelas. O sea, que el 4 es igual al 2 y el 3 es igual al 1. Pero 1 y 2 eran iguales porque por hipótesis CD es la bisectriz del ángulo C. Por lo tanto, el ángulo 3 y el ángulo 4 son congruentes. Por lo tanto, el triángulo ECA es un triángulo isósceles, porque si tenemos dos ángulos de un triángulo que son congruentes, los lados opuestos también son congruentes. O sea, EC mide lo mismo que CA. Y podemos reemplazar a EC en esta proporción. Si nosotros reemplazamos a EC por CA, ¿qué nos va a quedar? Que la razón de CA a AD es la misma que la de CB a BD. Y eso es lo que se quería probar, o la forma equivalente de la proporción. Uno podría escribir que la razón entre CA y AD, bueno, y toda la forma equivalente de la proporción. Acá tienen un ejemplo, ¿sí?, de cómo resolver un problema aplicando este teorema. Dice, para el triángulo X y Z, dice, XY mide 3 y Z mide 5. Si YW es bisectriz del ángulo X y Z y XW mide 2, encuentre, ¿quién dice? XZ, es decir, todo este segmento, no ZW, ¿bien? Entonces, ZW no lo conocemos. Se plantea la proporción esta por el teorema anterior y se reemplazan los valores que se conocen. Se puede despejar la X, ¿bien? Y despejando la X, después se puede sacar la medida de ¿quién? De WZ, que es 3/1/3. 3/1/3 es un número mixto, 3 enteros y 1/3 de la unidad siguiente. Después, XZ es la suma de las medidas por situación entre dos puntos de XW y WZ. Sumando, se tiene que, la respuesta al problema, XZ mide 5/1/3 unidades de longitud. Y por último tenemos el teorema de Seba, que no lo vamos a demostrar, lo vamos a estudiar sin la demostración. Dice que en cualquier triángulo, un punto que esté en el interior cualquiera, si nosotros trazamos los segmentos que pasan por el vértice y ese punto, ese segmento va a intersecar al lado opuesto, ¿no? En este caso, esos puntos de intersección son G, F y E. Entonces, el producto de las razones, dice, la razón entre AG y GB multiplicada por la razón entre BF y FC multiplicada por la razón entre CE y EA es igual a 1. ¿Bien? Y después tenemos acá ya los ejercicios propuestos de esta sección. Sobre la teoría, ¿hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Me gustaría dar la aplicación del teorema de Tales, que es la construcción, me estaba olvidando algo re importante. Aplicación del teorema de Tales. O su corolario. Esto es muy importante, se enseña en el nivel secundario. Fíjense, nosotros, ¿qué es lo que nos decía el teorema de Tales? Que si en un triángulo trazamos un segmento paralelo a uno de sus lados, los otros dos lados del triángulo quedan divididos proporcionalmente. Supongamos, nosotros lo vamos a utilizar para construir segmentos que estén en una determinada proporción. O segmentos proporcionales.
supongamos nosotros que nos dicen construir, o supongamos que dijera así, dado el segmento, tenemos dos aplicaciones importantes, por ejemplo, dado el segmento AB, dividirlo en 5 partes congruentes. ¿Bien? Nosotros para dividir un segmento en partes congruentes hasta acá, la única herramienta útil que teníamos y que conocíamos era utilizar la mediatriz, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si el número de partes en que yo tengo que dividir un segmento es impar, la mediatriz no me sirve. Supongamos que este fuera el segmento AB. Bien. Acá, si yo utilizo la mediatriz, lo voy a dividir en 2 partes iguales. Si utilizo la mediatriz de la mediatriz, lo dividiré en 4. Si utilizo la mediatriz de la mediatriz de la mediatriz, lo dividiré en 8. Entonces, la técnica de la mediatriz me sirve para dividir un segmento siempre que sea en 2 a la n partes congruentes. ¿Sí? Puede ser 2, 4, 6, 8, etc. ¿Sí? Este tipo de problema se puede resolver con la mediatriz. Trazando la mediatriz lo resolvemos. Pero supongamos que yo tengo un segmento y lo quiero dividir en 5 partes congruentes. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar el teorema de Tal. ¿Alguno tiene una idea de cómo se hace esto? Bien. Vamos a considerar a la recta que pasa por los puntos A y B como si fuera una transversal. ¿Sí? Supongamos que esta sea una transversal T1. ¿Bien? Y vamos a trazar otra recta que sea la transversal T2, ¿sí? Con cualquier ángulo de inclinación, no importa. Fíjense así. Y que corte la recta T1 en el punto A. Entonces esta va a ser la transversal T2. Bien. Si yo tomo una unidad de medida cualquiera, que la puedo tomar con el compás, ¿sí? Una unidad de medida que me sea conveniente, ¿sí? Y la pongo 5 veces con el compás a continuación desde A sobre la transversal T2. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? A este punto, ¿sí? Fíjense, lo voy a llamar C. ¿Qué puede ser? Fíjense acá que se forma un triángulo. El triángulo ABC. Unimos C con B. Por 2 puntos pasa una recta y solo uno. Si unimos C con B, ahí obtuvimos un triángulo. Ahora, si nosotros trazamos todas las rectas por esas marquitas que hicimos, paralelas a BC, esas rectas, ¿sí? Trazamos la paralela a BC que pase por esta marquita, ¿bien? Entonces, fíjense que tengo rectas paralelas en un triángulo. Este es un triángulo donde voy trazando paralela a un lado del triángulo. Entonces, por el teorema de Tales y su corolario, nosotros podemos asegurar, supongamos, estos eran todos segmentos congruentes, entonces supongamos que esto mide A, A, ¿bien? Entonces, la razón entre este segmento, que no conozco, ¿sí? Que es este que está acá, y este, es la misma que entre este y este, y es la misma que entre este y este, entre este y este, y entre este y este, ¿bien? Y a su vez, la razón entre estos dos, que ¿cuánto es la razón entre A y A?
1. Exactamente. Bien. La razón entre estos dos segmentos es la misma que entre estos dos. Por lo tanto, la razón entre estos dos también es 1. Y si es 1, ¿qué significa? Que son congruentes. Entonces, conseguí lo mismo que entre estos dos y estos dos, ¿sí? Como la razón acá es 1, ¿bien? Entonces yo conseguí dividir el segmento AB, que no sabía cuánto medía, en 5 segmentos congruentes. ¿Sí? Bien. Ahora veamos otro ejemplo. Supongamos que ya no quiero dividirlo en 7 partes congruentes, 9 partes congruentes. Bien. Supongamos que queremos dividir al segmento AB en, por ejemplo, que esté en razón 2/3. Por ejemplo, que dijera así, dado el segmento AB, encontrar un punto X sobre AB tal que, y supongamos que yo quiero que la razón entre AX y XB sea igual, supongamos, no sé, 2/3. Que estén en razón 2/3. Hallar un punto X sobre AB tal que la razón entre AX y XB sea, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ponerle AB o 2/3. Bien. Bien. Supongamos entonces ahora que el segmento AB es este. Desconocemos cuánto mide, ¿sí? Solo sabemos que tenemos un segmento. Y queremos encontrar un punto X que cuando hagamos la razón entre AX y XB sea 2/3. Bueno, bueno, ustedes acá pueden ver, ¿no es cierto? Si giramos la figura 90 grados hacia la derecha, esto es el corolario del teorema de Tales, ¿bien? Acá, de nuevo, vamos a considerar a las rectas que pasan por A y B. Supongamos que esta sea la transversal 1. Bien. Y vamos a trazar otra recta. Puede ser la otra recta con cualquier inclinación, puede ser que pase por el vértice A o por el vértice B. Cualquiera de las dos opciones no es obligatorio acá que intersequen el punto A. La otra transversal tiene que cortar a T1 en A o en B. Cualquiera de las dos opciones. Supongamos que cortara en el punto B. Entonces, teniendo acá la transversal T2, ¿sí? Yo voy a construir sobre T2 y desde el vértice B, con cierta unidad de medida que la puedo elegir al azar, no importa, ¿sí? Puede ser 1 centímetro, puede ser 1 metro, puede ser lo que yo determine, así como decir, bueno, esto es una unidad de longitud, ¿bien? Como quiero que esté en razón 2/3, yo voy a construir con esta unidad de longitud sobre la transversal T2 desde el vértice B, fíjense, 5 unidades congruentes. 1, 2, 3, 4, 5. Ese va a ser el vértice C y se va a formar acá un triángulo.
¿Por qué hice 5? Porque fíjense, si yo tomo este punto de acá, ¿sí? Yo tengo acá, hasta acá, 2 unidades. Y supongamos que ese sea el punto X'. Y desde X' hasta C tengo 3 unidades. Entonces por eso hice 5 a propósito, para que este me quede dividido en razón 2 a 3. ¿Bien? Ahora, sí, porque ¿cuál es la razón entre Bx', ¿sí? Es decir, desde acá hasta acá, y entre X', C, intencionalmente, yo lo hice que estén en razón 2 a 3. Si me hubieran pedido razón, por ejemplo, 4 a 5, yo hubiera construido acá 4 unidades más 5 unidades, me darían 9 y hubiera seleccionado el X' y a las 4, entonces, digamos, sobre la transversal T2 yo construyo intencionalmente la razón que me piden acá en el ejercicio. Bien, entonces, ahora basta con que tracemos el segmento que une A con C para formar el triángulo ABC. Y por el teorema de Tales, trazando una recta paralela a AC que pase por el punto X, nosotros conseguimos, ¿sí?, encontrar sobre el segmento AB el punto X. Bien, y se va a cumplir en un triángulo, si se traza una paralela a un lado de ese triángulo, que la razón entre Bx' es la misma que entre X', que es igual a la razón entre Bx y XA. Bien, pero la razón entre Bx', esta era 2 a 3. Entonces también se cumple el que encontré el punto X, es este, es único, ese, y la razón entre estos dos segmentos es como me pedí en la consigna. ¿Se entendió hasta acá? Y esas son las aplicaciones geométricas del teorema de Tales. Acá, este sería el del teorema de Tales. Y esta sería una aplicación del corolario. Bien. Para dividir a ciertos segmentos en la razón que uno quiera o en la cantidad de partes congruentes que uno quiera. ¿Sí? Bueno, estamos entonces con la división de segmentos en partes proporcionales. ¿Alguna preguntita de la teoría? No, dice. Bien. Entonces voy a detener la grabación.